Los muertos que a gritos queréis matar, gozan de cobarde salud. Lo primero en cuestión dije al tomar posesión de la presidencia de la mesa directiva de esta Cámara es definir si merece su nombre de honorable Congreso de la Unión. No se habla de honorable Suprema Corte, no se habla de honorable Presidente de la República. Aquí parece haberse radicado la virtud del honor. Muy bien, pues bienvenidos a este programa. Necesariamente hay que presentarlo como un programa especial porque no es frecuente juntar a tres personas tan importantes, tan queridas para NB, tan queridas en lo personal también, en un tema específico. Cada quien lo hace en su propio terreno. Pero en esta ocasión hemos tenido la suerte de contar con ellos tres hoy para hablar de Porfirio Muñoz Ledo. Creemos que no tenemos por qué dejar pasar simplemente la noticia de su muerte y creemos que es importante tratar, pues no de hablar de él solamente, sino de si pudiera haber un legado de Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, un legado para México, y tendría que estar necesariamente en el terreno político, pero también en el terreno del derecho. Fue abogado y destacado, y también en el terreno de la necesidad de adecuar el derecho, la Constitución, para los tiempos modernos. Por ahí quiero empezar simplemente para tirar el lacito y dejar a mis compañeros platicar sobre este personaje. Me da mucho gusto, abogado Fidel Guillermo Ordóñez Solana. Aquí estamos hoy, así como diría Tres Patines, como todos los días. Como todos los días. Así estamos. Juan José Llanes Gil del Ángel, bienvenido. Gracias, Paco, qué gusto estar contigo y con ellos. Yo no soy Paco, pero bueno. Digo, perdón, Paco, Hugo, perdón, dije, qué gusto estar con Paco, con Luis, con Hugo, Paco, Luis, con todos ellos. Está concentrado. Con Fidel, con Luis. Pero ya mencionó a Paco y es un lujo adicional tener a Paco Francisco Rivera Zamudio, también de muchos años de, todos, pues, de querido trabajo, Luis. todos, y qué gusto compartir, y en un momento que además a mí me parece pues especial, porque vamos a hablar, y perdón que yo insista en ser tan solemne, de un personaje. ¿Quién quiere presentarlo de inicio? Me pongo con toda la fuerza y convicción de mi ser, con todo el esfuerzo memorioso que hemos hecho desde 1988 para instaurar en el país un orden democrático y no una república autoritaria, a este insensato proyecto de volar la condición política del país. Puedes preguntarme. Pues a ver, Porfirio Muñoz Ledo representa para todos nosotros un personaje político que dio una escuela que al rato todo mundo criticó porque en teoría brincó de partido en partido político haciendo una definición de la política diferente, donde la persona es más importante que la institución política. Y recordemos que no era fácil cuando fue presidente del Comité Nacional del PRI, porque la primera vez Jesús Reyes Heroles era el presidente, después fue Porfirio Muñoz Ledo presidente, y el que le siguió fue Carlos Sansores Pérez. Entonces era una etapa de una política muy, muy absoluta, muy directa, muy lineal, y cómo se fue transformando en el ámbito, en el cambio, cuando surge la corriente, esta crítica que al principio era Cuauhtémoc Cárdenas con Echeverría, que era hermano Rodolfo Echeverría, y que al final Rodolfo Echeverría se retire, nada más lo deja Muñoz Ledo y a él, y cómo va evolucionando políticamente a ir transformando el sentido de una política unipartidista
al desarrollo multipartidista en una composición que le llaman los doctrinarios, en una composición pluricultural política. Entonces, el ir evolucionando él, porque lo mismo estuvo en el PT que en el PRD, lo mismo estuvo en Morena. Y el PAR. En el PAR. Candidato presidencial, ¿no? Fue cambiando, pero no con una necedad política, sino aportando y aportando siempre. Y a diferencia de muchos políticos actuales que ya que tienen el cargo se ponen a escribir, Porfirio Muñoz Ledo nos dejó además un legado con varios libros escritos, con varias teorías políticas escritas, con un sentido de discusión que aporte una crítica que finalmente lo que planteó en 1988 Porfirio Muñoz Ledo de la alternancia del poder fue lo que dio y finalmente logró hasta la elección de Andrés Manuel López Obrador que se conquistara por la izquierda el gobierno de la República. Que él mencionó era ya la culminación de su carrera incluso. Porque él lo dijo, porque finalmente pues, son más de 40 años de lucha para poder transformar un país y que finalmente llegara allá. Pero vamos a mezclar un poquito a la trayectoria y la aportación con el personaje, y ustedes lo tuvieron de frente varias veces, ¿no? Así es. Y tienen anécdotas también al respecto que podemos involucrar. Fíjate que platicábamos ahorita antes de empezar al aire de cuando yo conocí por primera vez a Porfirio Muñoz Ledo, que fue pues, en el año del 99, hace 24 años. Siglo pasado. Siglo pasado, estábamos iniciando un proyecto de televisión. Teníamos un estudio que estábamos apenas montando en la avenida Araucarias. Y Jalapa. Aquí en Jalapa. Íbamos ya a sacar el primer programa al aire y me entero de que andaba en Jalapa Porfirio Muñoz Ledo. Entonces le hablo a nuestro amigo Domingo Alberto Martínez Reséndiz, que en ese entonces era el dirigente del PRD, aquí en el estado de Veracruz, que oye, ¿qué pasó con Porfirio? Supe que anda aquí, me dice, aquí lo traigo. Dije, oye, pues tráemelo al estudio, ¿no? Para que sea la primera entrevista que podamos presentar en este nuevo programa. Y a la hora y media llegó Muñoz Ledo con Domingo ahí al estudio y entró, se los platicaba ahorita, entró preguntando, ¿dónde está el camerino? No, pues no había camerino todavía en ese momento, ¿no? Bueno, un café. Pues tampoco hay café, licenciado, es que estamos empezando. Bueno, ¿y el maquillaje? No, pues no hay nada de eso. Este va a ser nuestro primer programa, usted es el padrino. Y dice, no te preocupes, yo llevo 40 años conviviendo con el primitivismo político, puedo convivir con el primitivismo televisivo también. Y así fue como empezamos a platicar con él. En ese entonces estaba, no quiero decir de moda, pero sí de alguna manera el tema de la reforma del Estado, ¿no? Claro. Que fue una de sus más grandes aportaciones tal vez a la vida y a la cultura política de este país, en la que se empezó a hablar de la posibilidad de una nueva constitución, que Porfirio manejaba mucho esto como una propuesta, hablaba de hacer una legislación que permitiera detener lo que ya en ese momento era pues una corriente muy poderosa, que era la partidocracia, decía él. No había en ese momento una legislación que regulara los partidos políticos, ¿no? Y esa era una de sus principales propuestas en el marco de la reforma del Estado. Hablaba de algo que penosamente todavía pues, no tenemos en este país, que es la segunda vuelta, ¿no? Como un mecanismo para legitimar procesos electorales y para que sean las mayorías literalmente las que ganen el poder, ¿no? Entonces, bueno, fue de lo que hablamos en esa primera conversación que tuvimos ahí, en ese primer programa, en esa conversación. Sin café y despintados. Sin café, sin maquillaje, sin nada de eso. Pero pues muy a gusto y bueno, con un personaje que era extraordinariamente carismático, ¿no? y magnético. Ya después tuvimos oportunidad de platicar en otras ocasiones con él y bueno, siempre resultaban anecdóticas las pláticas con Porfirio. No, siempre se le aprendía. Él fue un maestro toda la vida, fue egresado de la UNAM, hizo un doctorado después en París, según
estuvimos investigando, pero fue maestro en la UNAM, fue maestro en universidades nacionales y en universidades del extranjero durante mucho tiempo. Tú también en los 90, ¿no? ¿Lo conociste por primera vez? Sí, lo conocí en los 90 cuando era dirigente nacional del PRD. Okay. Pero fíjate que ahora que lo comentan, yo creo que la dificultad que entraña hablar de alguien como Muñoz Ledo es que estás hablando de muchos Porfirios Muñoz Ledo. O sea, Porfirio Muñoz Ledo, el legislador, el dirigente partidista, el funcionario público, el hombre de las rupturas, el diplomático, etcétera. El maestro. Pero también puedes hablar de Muñoz Ledo en una perspectiva temporal. ¿El Muñoz Ledo de cuándo? El Muñoz Ledo sería muy simplista decir cuando era priista y cuando ya no lo era, porque aún dentro del PRI tuvo momentos, ¿no? Fue un hombre que no solo dirigió a su partido, en ese momento el PRI, sino que también encabeza o forma parte de una corriente que termina rompiendo con el PRI, aspira a ser presidente de México en algún momento, en un contexto, además, absolutamente antidemocrático, en donde era el presidente de la República el que lo decidía, un individuo que se une a esa disidencia priista para construir primero el Frente Democrático Nacional, algo que erróneamente está en el imaginario, es suponer que en el 88 era el PRD el que ganó. El PRD no existía. Ahora que repasaban su desfile por los partidos, les faltó el PPS. De hecho, él llega a ser diputado en el 88 por el PPS, que después... Senador, en el 88 es senador, por junto con Ifigenia. Sí, no estoy. Perdón. Que después tiene ahí una desencuentro con el propio Cárdenas y le levanta la mano a Fox, Sí, claro. en el 2000, que después se desencuentra. De hecho, perdón te interrumpo, él era candidato también. Del PAN. Y él renuncia en favor de Fox. Sí, así por lo menos declina lo considero. en favor de por Fox. Fox. Entonces, Y el Fox le hombre... encarga luego lo de esto, asunto de la reforma del Estado. Sí, claro. Pero además puedes pensar, yo estaba imaginando hace algunas horas en la noche, qué fotografías, porque decía Kundera, que se murió hoy, Mira, Kundera, que la memoria no es una película, La levedad es una del colección ser, de fotografías en blanco y negro, dice. Y yo me pongo a pensar, la foto que para mí define a Muñoz Ledo, y yo les preguntaré a ustedes si coinciden con ello, es aquella donde está él recogiéndole la banda presidencial a Enrique Peña Nieto, y es él el que se la está entregando a López Obrador. Además, en un contexto en el que no hay disturbios, ¿Sí? no hay madrazos, no Totalmente hay mentadas de legítimo. madre, en un contexto pacífico. No dudo ni un instante que hubiera querido ponérsela a él, Sí, claro. obviamente. Pero bueno, él articula, él posibilita esa parte. Yo creo que esa para mí sería la foto que lo define mejor. Pero podríamos tener otras fotografías, creo. Una, para mí, sin lugar a dudas, es el momento de su ruptura con el partido que lo engendra, que lo encumbra y que lo lleva a los más altos rangos de la política. Y fíjate que yo no creo que sea esa foto donde va caminando con Cárdenas. Yo creo que la foto que define al Muñoz Ledo de la ruptura es aquella en donde en la Cámara de Diputados interpela A Miguel de la Madrid. a Miguel de la Claro, Madrid. Sí. En un momento en el cual Siendo presidente, interpelar al presidente de México en la Cámara de Diputados en su informe de gobierno era un sacrilegio
yo creo que peor que recordarle a su mamá al Papa en una misa de Sábado de Gloria. Aquí se está violando, se está pisoteando, además, la dignidad de las personas. Yo digo a mis compañeros del partido, no somos rebaño, no somos nada, no somos cardumen como los pececitos, somos diputados de la nación y hemos jurado cumplir la Constitución y habremos de imponerla. Muchas gracias. Y esa fotografía, esa del momento de la interpelación, tiene una contraparte muy interesante, justo en ese momento cuando Muñoz Ledo está cuestionando al presidente, que es Miguel de la Madrid con el rostro completamente desencajado, furioso. Pero eso, y medio México además, Sí. es ahí donde además, si se llegó a pensar en algún momento que, bueno, ¿será que sí se habrá ido del PRI o no se habrá ido del PRI? Bueno, ahí quedó definido. Nunca va a poder regresar al PRI porque interpeló al presidente y le contestó al presidente. Pero además, fíjate que entre las cosas que sucedieron ahora que el domingo, que fue su deceso, fíjate que de manera muy atinada, entrevistan a un personaje que para empezar me sorprendió que estuviera vivo, Augusto Gómez Villanueva. Y que es diputado. Y que además es diputado. Está vivo y es diputado. Es diputado. Del PRI. Sigue en el E presupuesto. insinuó, Fidel, además digo, lo que era obvio, que si yo siempre fue mi amigo, etcétera, insinuó Gómez Villanueva que Muñoz Ledo nunca dejó su corazoncito de palpitar un poco en relación con ese PRI, no ese PRI que se pudrió y que se descompuso, sino con aquel. Sí. Con Incluso aquel PRI. si me crees, hay una anécdota que en alguno de sus múltiples documentos retoman algunos medios, cuando lo visita Miguel de la Madrid en su casa, eran tiempos de definiciones, y las definiciones pues las hacía el presidente de la República entonces, como ahora. Pero bueno, y dice que llegó y le dice, ¿dónde está tu jardín? Y salen los dos al jardín, Muñoz Ledo y la visita que era el presidente de la Madrid, y le dice, híjole, está muy chiquito como para los contingentes. Entonces dice, en ese momento entendí, ¿sí?, que yo podía ser el nominado, o sea, el electo, el seleccionado, el dedeado, por decirlo de alguna forma, que entonces me van a entender, los niños de ahora no, ¿sí? Porque aspiró muchas veces, aspiró a la presidencia de la Ciudad de México, sí, y fue Cárdenas, y se sumó inmediatamente. En la gubernatura de Guanajuato. Y luego López Portillo es el seleccionado. O sea, en esta anécdota que les platico, al final es López Portillo el presidente, y lo involucra López Portillo y le dan un trabajo extraordinario, porque siempre tuvo muchísimos cargos federales, muchos, subsecretario, secretario, embajador, representante de México en la ONU, etcétera. Y nuevamente López Portillo le hace creer que él puede ser el que le sigue, ¿sí? Y Sí, se lo nombra involucra. secretario de Educación, ¿sí?, en su gabinete. Y le hace creer, tú vas a ser el que sigue. Entonces coincide un poco en ese sentido. O sea, en ese periodo entonces es el que él le hubiera gustado seguir, porque tenía esas posibilidades de alguna forma. Pero es en 88 cuando renuncia. En ¿no? 88 es el Es cuando movimiento. se va con Ifigenia y con otros a formar el PRD, y después de ser presidente nacional del PRI, es presidente del PRD y hace un trabajo extraordinario ya para construir el proyecto que al final consolida él también como parte importante del movimiento de regeneración nacional. Yo creo que estamos en tiempo de reencauzar la democracia en México. Si falla la Corte, como tengo, nunca en estas cosas se puede decir absoluta certidumbre, muy razonada certidumbre de que así ocurrirá, pues el ciudadano presidente tendrá que acatar, y así ocurrirá. Y los gritos y sombrerazos se irán allanando. No digo que en otro momento de la vida del país, si se vuelven a tensar las circunstancias, vuelva a haber gritos y sombrerazos.
Los hay en toda democracia, pero no salgamos de los cauces de la ley. Es lo que quiero decirles. Muchas gracias. Pero es interesante por la forma en que él también era como persona. En algún momento tuvimos una reunión y lo vamos despidiendo en la Casa de Gobierno con Fidel Herrera Beltrán. Íbamos Fidel y yo caminando con Porfirio, se sube la camioneta, nos abrazamos, hasta luego, que te vaya bien, y entonces se subió. Se da la vuelta a Fidel Herrera, ya que iba caminando la camioneta, y me dice: lo que le admiro a Porfirio Muñoz Ledo es que es un hombre de una amplia cultura etílica. Le digo a mi tocayo, le digo: bueno, señor gobernador, ¿y eso por qué? Ayer estaba ahogado de borracho. Hablé por teléfono con él para invitarlo a la comida y míralo, llegó perfecto. Ni crudo estaba. Es más, no tomó ni vino, ¿te diste cuenta? Le digo: me di cuenta. Si es un hombre de cultura, puede estar borracho 3 semanas seguidas y tiene un compromiso un martes o un lunes al día a la hora de té, y listo, perfecto, y puedes platicar con él muy bien. Esa reunión que tuvimos... Cultura etílica. Cultura etílica a mí se me quedó grabado y siempre lo relacioné con Porfirio Muñoz Ledo, porque el día que yo lo conocí fue en Tlacotalpan, y no lo conocí en la biblioteca de Tlacotalpan, ni en la iglesia, ni mucho menos en el parque. Estaba en los Portales, sentado en una cantina. La casa de Doña Lala. Pues echando su traguito bien sabroso. Su caña. Y tomaba ron, le gustaba el ron, y el ron de esta zona cañera veracruzana. Y entonces llegué, me acerqué, lo vi, pues a lo mejor por allá de pues son los 90, estaba 92 o 93 por ahí. Lo vi, me acerqué y bueno, al final yo soy muy penoso y no me acercaba yo a decirle a ustedes Porfirio Muñoz Ledo. Claro, pues que soy Fidel Ordóñez y ustedes Porfirio Muñoz Ledo, y me da mucho gusto saludarlo. Siéntate, ¿a qué te dedicas? No, pues soy abogado, y empezamos a platicar, y él se tomaba su copita y yo me tomaba la mía, porque en aquel entonces tomaba, y terminamos siendo amigos después de esa extraordinaria reunión de plática. Y entonces de repente, ya cuando se iba, le dice a el dueño de del barcito Lala se llamaba, creo que ya no existe, y ya cuando se iba él, viene con un bolígrafo, con un marcador, viene el dueño y le dice: oiga, en la pared tenemos las firmas de todas las personas que han venido, que han estado aquí, y entonces tenemos el artista fulano de tal, y ponían una marquita así, fulano de tal, mucho gusto, y la fecha, perenganito así, perenganito así. Dice: y queremos tener la de usted, con todo gusto, en ese ya medio incróspido, dice: con todo gusto, permítame, y le pone: por fin. Y no le alcanzó la barda para ponerle Porfirio Muñoz Ledo. Entonces tenía ese sentido que además era muy grato, porque sí, se tomaba las copas y fue famoso también por tomar, pero también por su ámbito eminentemente intelectual. Y a propósito de las discusiones esa, buenas intelectuales, sí. De esa cultura etílica que mencionas, que decía Fidel que tenía Muñoz Ledo, pues fue muy famosa la anécdota de cuando en el estacionamiento de la sede de la ONU, claro, en la ciudad de Nueva York, donde él era el representante de México, un empresario, tuvo un altercado ahí, estando bajo los efectos del alcohol. Se estaciona bueno, las crónicas dicen que se estaciona un empresario en el lugar asignado al representante de México. Y entonces fue contra el carro y le rompió el parabrisas, y se armó una discusión ahí que terminó, también dicen las crónicas, pues con el regreso de él, o sea, lo dan de baja, ¿no? Sí, vino para acá, para México, y estuvo un tiempo ahí en lo que llamaban entonces el ostracismo, ¿no? Fíjate, en esa época es cuando se quedan los años sin cargo, sí. Esa voluptuosidad, que quizás sea lo único que habría que anotar en relación con el temperamento de Muñoz Ledo. Cuando citabas que lo conocí, bueno, conocí un individuo voluptuoso, con un temperamento que además traía desde los tiempos de su priismo, cuando era considerado un enfant terrible, ¿no? Un niño terrible de la política mexicana. Pero sobre lo que comentaba Fidel, él se reúne de parte
en un momento en el cual él es perredista, con un priista increíblemente rancio. Llamaría Fidel Herrera, Sí, claro. llamaría la atención que ahora que se va, pues aparecen los mensajes, ¿no? de condolencias, de lamentaciones ante su deceso, pero encuentras un mosaico impresionante. Leo que Fox lo llama mi mentor. Encuentro notas elogiosas de priistas, por supuesto, notas elogiosas digo, nada más faltó Salinas, vaya, de Calderón, pocas de Diego con todo y que dice que era convenenciero, lo cual Sí. para un político no es defecto. Ni ofensa. No es ofensa, yo creo. No. No, realmente. Pero encuentras también, digo, obviamente el presidente de la República tenía que hacerlo, tenía que expresarlo. Encuentras despropósitos, y con todo respeto para los seguidores de Gerardo Fernández Noroña, es un despropósito ese del a pesar de que perdió el rumbo, por el amor de Dios. El que lo diga Noroña, no puede ser. Vamos a editar esa parte. ¿No? Y el productor. Por Nos favor. dejaron solos. Nos dejaron Vamos, solos, sí. el Nos productor, deja- quién sabe dónde quedó. Bueno, un gran complejo de sus correligionarios actualmente en relación con una persona que quizás no alcancen a advertir que adoquinó el camino para que pudiera llegar al poder. Claro. Sí. Fíjate que a propósito de esa voluptuosidad que hablas y del egocentrismo que siempre le atribuyeron, que lo tenía, por supuesto, en una ocasión, previo a una entrevista que tuve con él aquí en Jalapa también, hicimos un ajuste de tiempo y tomamos café con algunos otros amigos y platicando con él. O sea, fuera de la entrevista yo le pregunté cómo había sido su relación con Reyes Heroles, el otro gigante de la política en México, ¿no?, del siglo pasado. Y me acuerdo que me dijo así de manera muy vehemente, bueno, nos contó ahí, dice, Reyes, el paisano de ustedes, Reyes. Dice, todos los días se levantaba y le preguntaba al espejo, espejito, espejito, ¿quién es el más inteligente de este país? Y el espejito le contestaba, tú. Dice, y un día se levanta Reyes y le pregunta lo mismo, espejito, espejito, ¿quién es el más brillante de este país? Y el espejito le contesta, Porfirio. Dice, y desde entonces Reyes todos los días se dedicó a mandarme manzanas envenenadas. Dios mío. Bueno, fíjate que eso digo, define bastante bien la persona de un individuo, pero que creo yo que en este momento hay mucha gente que, o la mayoría de las personas, están tratando de explicarse algo que, por lo menos a mí en lo personal, me parecía predecible: el desencuentro Con López Obrador. con López Obrador. Esa noción yo leía entre los 2 millones de comentarios, alguno que iba en el sentido de López Obrador decepcionó, engañó, estafó, a Muñoz Ledo. Y digo, con toda sinceridad me parece imposible. O sea, yo creo que Muñoz Ledo tenía perfectamente claro cuál iba a ser la tónica del gobierno de López Obrador. Y tengo perfectamente claro que quizás sabía que lo que se venía enfrente era un escenario de confrontación. Porque digo, me queda claro también que no habría que suponer que Porfirio Muñoz Ledo no conocía a Andrés Manuel López Obrador en toda su dimensión y como lo vemos ahora, como lo estamos en algunos sentidos hasta descubriendo algunos, los ciudadanos. Y en ese sentido también creo que tuvo claro que al menos en 2018, así como en el 88, era el momento y el hombre era Cárdenas, y en el 2000 era el momento y el hombre era Fox, en el 2018 era inevitable
que el hombre fuera Andrés Manuel López Obrador. Y lo que se le venía enfrente, obviamente era un contexto de desacuerdo, sobre todo por ese detalle que sería muy interesante abordar, el hecho de que, ojo, podía denostar a las personas, pero en todo momento respetó las instituciones. Y en ese sentido le pudo decir de cosas a Miguel de la Madrid, pero respetó la institución presidencial. Y ese fue el punto de colisión, quizás, que tuvo con Morena. Por ahí leía que en la última entrevista que dio Muñoz Ledo le preguntaban por Miguel de la Madrid justamente y dijo, no me dio tiempo de aclarar las cosas con él, pues como de ponernos a mano, ¿no? Porque fueron cuates desde la secundaria, creo, estuvieron juntos en la misma secundaria y luego en la universidad, ambos eran de la célebre generación del medio siglo, ¿no? Del siglo pasado. De maristas, egresados de maristas antes. Así es. Fue compañero en el kinder de Cuauhtémoc. O sea, vamos, es toda una generación importantísima, un hombre siempre de izquierda. No, fíjate, pero necesariamente, fíjate que yo no estoy del todo de acuerdo con la percepción de que habría sido siempre de izquierda, porque te diré algo, yo no creo que en alguien como Muñoz Ledo aplicase la geometría. O sea, si quieres verlo desde la perspectiva de los partidos en los que estuvo militando, a lo mejor un hombre de izquierda yo no lo habría visto. Yo creo que era un hombre de Estado, ¿no? Levantándole la mano a Fox, vamos. Bueno, existe una justificación también porque era pragmático. El gobierno de Lázaro Cárdenas, que es la época, el efecto educativo que recibe toda la gente que nace entre los años 33 y 39 del siglo pasado, muchos de ellos fueron caminando con un sistema y modelo educativo que era tendiente a un aspecto social. Entonces, muchos de esa generación que tuvieron esa formación les dio un tratamiento más humanista. Entonces, ellos estaban en la primaria y el modelo educativo de Lázaro Cárdenas estaba en plenitud, pese a que Lázaro Cárdenas ya no era presidente de la República. Pero el modelo continuó y persistió. Les dio una dinámica diferente en el análisis de su situación personal con frente a la sociedad y de la importancia y trascendencia que ellos podrían tener hacia el futuro. Por eso es de que muchos en esta formación de la primaria y secundaria, de lo que fue denominado educación socialista en la época de Lázaro Cárdenas, fue que pensaron no en tener banderas, sino en generar la estructura para un mejor México, para si el lugar en donde tú puedes estar, puedes hacer la lucha para mejorar México, pues quiere decir que puedes estar en el PAN, en el PRI, en el PRD, en donde tú quieras, pero que luches por México. Ese es lo que le da una visión de un sentido, que después acabaron con la educación socialista de Lázaro Cárdenas. Y con todo lo demás. La siguiente generación es la generación a la que pertenece Andrés Manuel López Obrador, que es estudiar más o menos la primaria en los años 50. Entonces, eso de 50 hacia 60, y que obviamente eso pues ya no existe ese sentido de modelo humanista. Entonces, la percepción que tiene Porfirio Muñoz Ledo por su amplio conocimiento de las élites políticas, porque además también estuvo en el Colegio de México, y en el desarrollo, por ahí hay un libro en donde hay una aportación de él, del maestro Cosío Villegas, y hay una aportación de Porfirio Muñoz Ledo en los años 70, le da una dinámica en un sentido de que esa élite política a la que pertenece ahora Andrés Manuel López Obrador, pues va chocando con un principio humanista y va siendo más tendiente hacia el totalitarismo, como un desquite de todos los años que sufrió la izquierda en México. Obviamente que aquellos que manejan y que estudian el ámbito político entienden que no hay geometría, no hay aritmética política cuando el beneficio es el país. Entonces, de una u otra forma, Andrés Manuel empezó a inclinar la balanza hacia un lado,
porque parece ser de izquierda, pero parece ser de centro y algunas veces parece de derecha. Entonces mueve la balanza en la geometría de la justicia, vamos a decirle así, la mueve como él quiere. Y él es el fiel de la balanza. Situación que Porfirio Muñoz Ledo no le permitió, y las últimas quejas que él hizo con unas críticas, algunas muy vehementes, algunas muy decentes, pero otras muy encendidas, le dijo de la equivocación de Andrés Manuel con frente, y recuerdo plenamente en el darle mayor poder al ejército que debía de tener. Eso es peligroso, descrito inclusive desde Maquiavelo. No le puedes dar más poder al ejército del que debe de tener, pero eso lo sabía Porfirio Muñoz Ledo, y Andrés Manuel se lo olvidó. La democracia necesita demócratas, donde quiera que estén. Sin demócratas no hay democracia. Cualquiera que sea su ideología, eso hace funcionar a los órdenes constitucionales del mundo. Muchas gracias. Creo que también con Porfirio Muñoz Ledo se empieza a advertir la función que debe desempeñar un partido político. O sea, el partido es un medio para cuando Porfirio decide romper con el partido que lo engendra, que le da todo. El PRI ya se había vuelto un fin en sí mismo. Y quizás yo me explicaría la ruptura en este momento, digo, en sus últimos momentos con Morena, del que nunca renunció, por cierto, siguió siendo parte de Morena, al que aspiró a dirigir, que yo creo que no lo hizo, entre otras cosas, no tanto por el encono que hubiese generado ser el presidente, que fue el que decidió, sino también por algo muy obvio, que ya no estaba. No tenía la energía. Ya no tenía la energía. Pero el partido es un medio, nada más, de acceso al poder. Y es lo que explica ese bamboleo. Ahora me voy al PPS, porque fue el PPS el que le dio la candidatura, y después al PAR, después al AP, estuvo en el PT, y así se fue caminando. Pero no obstante, eso era mucho más que lo que ahora vemos en todos, un vulgar chapulín. Era no, concebía, por supuesto, como tú dices, a los partidos como el medio. Y sabes también que, rescato, la redignificación del trabajo en el poder legislativo, porque era un hombre de una voz increíblemente poderosa, capaz de, con unas cuantas frases, edificar o destruir, sin necesidad de usar peluches, sin necesidad de gritotear, sin necesidad de jalonearse, sin necesidad de llegar a las manos, simplemente con su presencia y su voz. De las últimas intervenciones que vi de él en la Cámara de Diputados, oponiéndose a ese paquete de reformas que plantea el presidente de la República, que no solamente se opone al tema de la militarización del país, sino también a la reforma eléctrica, a la reforma electoral. Fíjate que un punto de colisión muy interesante con lo que ahora es Morena, lo ves en ese debate que surge cuando se intenta prorrogar la gestión de Saldívar en la Suprema Corte, que al Senado se la pasan de humo, llega a la Cámara de Diputados y ya advertidos de que tenía un defecto de constitucionalidad. Porfirio, siendo parte de un bloque parlamentario de Morena, dice, se sube a la tribuna, yo voy a votar en contra. Y voy a votar en contra porque es inconstitucional. Quien le responde es Mier. Y le dice algo que es lo que creo yo que en este momento define bastante bien en dónde está ese punto de choque. Le dice, bueno, es que los auténticos revolucionarios, le dice Mier, preferimos la justicia a la legalidad. Y Muñoz Ledo le dice, bueno, perdón, fue ius positivista, también por el tiempo en el que se forma como abogado. Dice, no, yo prefiero la constitucionalidad. Y al final de cuentas, él es,
y ese es un punto del que hay que hablar también, es uno de los artífices de lo que yo le decía a Luis hace algún tiempo, es para mí el proyecto legislativo más avanzado que existe en este momento en México, que es la Constitución de la Ciudad de México. Claro. Sí. Sin embargo, él tuvo también un pecadillo ahí cuando intentó reelegirse en la presidencia del Congreso, que ya no le tocaba. Y para mi gusto tuvo otro. No sé Bueno, si tuvo coincidan muchos, o no. porque tuvo pero- sus pero- claroscuros, pero pero, otro muy así visible, porque- reciente, ¿no? Porque en esos términos también está identificado como uno de los que apoyaban, justificaban, no quiero decir patrocinaban porque eso no me consta, pero sí luchaba porque se reconociera esa presidencia legítima En su momento, sí, en claro. su momento. Y 2006. entonces, pues, ¿cuál 2006. constitución, no? ¿Dónde están las instituciones? Sí. Entonces, Pero era un efecto constructivo hacia el desarrollo político. pero vamos, de alguna forma no coincide con esto. No, Lo que pasa es que finalmente era un político, o sea, también. tenía que aprovechar determinada debilidad porque eso le permitía a él. Si no tenían bien en aquel momento el escenario, era inclusive con Convergencia, antes de que le cambiaran el nombre también. Ok. Fue más o menos coincidente. Y de una u otra manera, pues tenía que impulsar la imagen, y fue una jugada como se maneja inclusive en el béisbol, que es una jugada de sacrificio. Tienes que sacrificar algo para sacar un mayor beneficio. Si la gente no había visto con buenos ojos a Andrés Manuel en ese momento ya lo vieron más, y en ese momento se visibilizó. Y obviamente Muñoz Ledo consigue su cometido. Es un fly de sacrificio, estamos de acuerdo. Yo creo que al final en estas reflexiones que pudo haber dado Muñoz Ledo, yo creo que también estaba arrepentido de haber logrado esa construcción, porque es un personaje, López Obrador, un personaje construido con el intelecto político de Porfirio Muñoz Ledo, y perdón por poderlo asegurar, pero después de ver a todos los de Morena, el único que pensaba era Porfirio Muñoz Ledo. De hecho, con frente a muchos diputados y senadores de Morena, De plano, estoy seguro que era el único que había leído más de 4 libros en su vida. Dios mío. Y después con vista a todos los diputados Qué duro es este hombre. y todos los que Fuerte. No, yo forman lo parte suscribo totalmente. y que forman parte de los consejos y comités municipales, estatales y nacional de Morena, creo que es el único que sabía leer y escribir. Ay, Dios mío. El único problema de todo lo que dijo es que ya se dieron cuenta que es el único que tiene micrófono, lo que digan ustedes. Ah, no, tú también tienes. Sí, entonces sí quedó grabado. No, pero ¿sabes vamos a qué? ir cerrando, No, vamos a ir es muy cerrando, radical. mis Es muy queridos radical, creo que hay más. compañeros, porque es Hay, cuestión a también lo mejor de uno que tiempo. otro. Y bueno, los tres que nos ven tienen cosas que hacer. Vamos a ir cerrando. Hasta ahora creo que estamos de acuerdo pues en que había que recordarlo, había que hablar de él, un hombre protagonista de la historia moderna de México, protagónico, a donde llegaba dirigía, lideraba, y fue secretario de varias dependencias y no lo hizo mal, y se representó a nuestro país no solo en Llegó a la algunas ONU oficinas, y sino a los- Naciones Unidas, y los puso a chambear, ¿no? Fue el primer presidente del Consejo, bueno, no, fue cuando fue embajador, y corríjanme, México pertenecía al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues llegó a ser presidente del Consejo. Sí. De ese tamaño era el liderazgo que este hombre construía, así, en tertulias y en bohemias etílicas, como dice. Vamos cerrando. Pues yo cerraría retomando lo que dice Fidel. La verdad es que pocos hombres, pocos políticos, a lo largo de la historia, digamos de la mitad del siglo pasado para acá, han tenido la estatura política e intelectual y la han podido combinar tan hábilmente como Muñoz Ledo. Recuerdo a Reyes Heroles, recuerdo tal vez a Enrique González Pedrero, no tanto, pero también. Y creo que no hay más, porque bueno, Cárdenas es un símbolo, Cárdenas era el hijo del Tata y todo eso le daba una estatura muy particular, pero digamos que no tenía el tamaño, el empaque intelectual
que tenía Porfirio y que tenía, por ejemplo, insisto, no recuerdo otros más, tal vez Castillo Peraza de la derecha, que tenía Muñoz Ledo. Y si a eso le sumamos la sequía de políticos brillantes que vivimos ahora, pues Muñoz Ledo crece y llega hasta el cielo, ¿no? En la época de los Cuitláhuacs, de los Cuauhtémoc Blanco, ¿no? De los Salgado Macedonio, de los Adán Augustos, pues bueno, ¿no? Es un gigante. Pues, hermano, es que No, pero no compares con él. No, es que esos son los políticos que hoy en día conocen Lo que hay ahora. los jóvenes. O sea, los jóvenes dicen, pues los políticos de quiénes son aquí, si nos vamos al No ámbito manches. local, ¿no? Pero dice bien Paco, hay No, sí, yo políticos estoy de esos totalmente de acuerdo que con ni él. Lo que yo digo ni es siquiera conocen la portada del Príncipe traer de esos Maquiavelo. nombres a esta mesa, por Dios, pues estábamos ¿Sabes hablando, qué? estábamos chupando Que tranquilos. que para meter pueda basura. No. haber miembros de la clase política actual que no sepan siquiera quién fue Muñoz Ledo. Eso sí sería increíblemente desastroso y grave. Pero yo no quisiera ver un futuro tan apocalíptico en ese sentido. Creo que valdría la pena que hay gente que es útil hasta cuando se muere. Claro. Y yo creo Y hay que unos que son en más útiles después de muertos, sí, también es cierto. ¿no? yo creo que en este momento, se puede oír raro decir que hay que tratar de encontrarle provecho, pero si sirve este evento infausto, que es el deceso de Muñoz Ledo, para construir un punto de inflexión, yo rescataría la impostergable necesidad de reivindicar el trabajo parlamentario, volverlo a dignificar, defender las instituciones y algo que también me parece muy importante, la profesionalización de la tarea política. El individuo era un profesional de la política, en toda la extensión de la palabra. Completamente de acuerdo. Bueno, si me toca así, por aquí. Sí, muchas gracias. Miren, no es cierto, adelante, Liceo. Porfirio Muñoz Ledo no era tan alto ni tan chaparro. Era de estatura mediana, pero era muy grande. Porfirio Muñoz Ledo no tenía una voz suave, tenía una voz que dominaba por su propio intelecto. Porfirio Muñoz Ledo no evadía la vista, te veía de frente y te platicaba de frente. Y tenía una serie de ademanes que utilizaba para enfatizar lo que él decía. Caminaba más o menos rápido cuando yo lo conocí y caminaba ya un poquito más despacio por los años, pero siempre se la pasó caminando. Era un hombre que se peinaba bien, muy a su estilo, pero según él no andaba despeinado, pero siempre parecía despeinado. Nunca tuve la oportunidad de escucharle que nos dijéramos algo que no estuviera leído en un libro o que fuera producto de un desarrollo de una filosofía política bien concentrada. Discutimos algún día sobre la regionalización política, fue enfático en regañarme, fui enfático en contestarle, y cuando un gobernador nos dijo, espérense tantito, vamos a seguir comiendo porque la verdad está buena la discusión, Porfirio Muñoz Ledo se volteó, le tocó el brazo al gobernador y le dijo, espérame tantito que con este traigo un agarrón. Y entonces nos divertimos mucho, pero Porfirio lo vamos a extrañar. Yo en lo particular siempre he leído, siempre he estado pendiente de él, siempre atento de su ideario político, no muy conforme con algunas cosas que realmente le salieron mal. Los estatutos del PRD son una vil desgracia, pero la Constitución de la Ciudad de México en la que él participó le salió muy bien. Los hombres siempre somos perfectibles. Muñoz Ledo era perfectible, pero sí, perdemos a un muy buen mexicano, a una persona preocupada de la política mexicana y un lado muy humanista de un ser humano singular. Descanse en paz, Porfirio Muñoz Ledo. Yo no sé, si estuviéramos viviendo tiempos más normales, estaríamos escuchando propuestas de reeditar una serie de libros. Afortunadamente para muchos quedan libros escritos quedan concentrados de discursos que hay que revivirlos, hay que entenderlos, conocerlos. Quedan muchos artículos, también escribió en el Universal muchos años, fundó varias revistas, dirigió revistas desde la universidad, o sea,
gustaba también escribir y platicar, no se pierdan la oportunidad de conocer un poco más de este hombre, que no sé si lo van a meter o no como alguna materia adicional o algún ejercicio adicional Tendría que estar su nombre en la Cámara de Diputados. en aquellas facultades en donde preparan políticos, que los hay, y creo, y con Habría eso que cerraría, crear la cátedra Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? claro, y creo que tendría que estar su nombre o la propuesta de incluir su nombre en el recinto en donde más le aportó a este país, que fue en el Congreso, fue presidente del Congreso, y particularmente en la Cámara de Diputados. Les agradezco muchísimo, Juan José, Paco, qué gusto de veras, Igualmente, licenciado, querido Luis. nos Una traes. excelente reunión. Les da mucho gusto, no esperemos a que alguien se muera para seguir platicando, pero bueno, por lo pronto aprovechamos esta coyuntura lamentable, descanse en paz, un Porfirio abrazo a Muñoz. ustedes. Y para festejarlo saquen el mezcal. Va, ahora Y hoy, sí. además es Día del Abogado. Bueno, lo estamos grabando en el 2 Día del botellas Abogado. de mezcal. 3. Yo ya me despedí, no oí nada, lo último no se grabó. Muchas gracias. Porque esa conspiración, yo no creo que venga de arriba, que me está todos los días poniéndome al borde del conflicto. Quieren callar mi voz. Diputado Muñoz Están Ledo, equivocados. su tiempo se ha Hay más agotado. cosas afuera que adentro. Y te digo, esta es la última afrenta. Ofrecieron que esté en la Diputado Muñoz Ledo, no, le ruego atentamente yo también, si va a compañera, concluir su termino nada intervención. más, termino. Si él me va a aludir, contesta a todas esas preguntas, por favor. Y por alusiones personales, te contestaré, si no puedo en esta tribuna, por otros medios. De ninguna manera acallarán mi voz. Están equivocados. Muchas gracias.